Hola a todos, amigos. Aquí está Mozart. En resumen, el Bitcoin ha superado los $65.000. Mi orden de límite de protección se activó. Recuerdo que estaba establecida en 65 a 190. Y ahora aquí, bueno, probablemente se decidirá toda, si no es directamente el destino semanal, es decir, el destino del marco temporal semanal. Este máximo local se decidirá precisamente en este punto, más o menos en este rango. Es decir, me refiero a si se establecerá o si el movimiento continuará hacia arriba. Es una marca bastante importante, hay que ver cómo cierra el día de hoy y si los osos podrán desarrollar un movimiento correctivo. Es decir, el máximo fue en la marca de 65 a 800, ahora ha retrocedido un poco, bueno, apenas. $800 no es fundamental, lo principal para los toros es cerrar. El objetivo mínimo hoy es cerrar por encima de este máximo, ese es el objetivo mínimo. Si logran hacerlo, será un buen precedente para continuar el movimiento incluso en caso de corrección. No sé cómo cerrará esta vela y ni siquiera quiero adivinar. Si finalmente cierra de manera positiva y, además, si la semana, de la cual quedan 3 días, viernes, sábado y domingo, más el remanente del jueves, también cierra por encima de la marca de $65.000, 65 a 200. Entonces, de hecho, se cerrará este doble fondo, es decir, la figura de reversión, cuyo objetivo que mostré en el vídeo anterior es $75.000, justo hacia allí. Independientemente de si esta figura se cierra o no, en cualquier caso, espero a medio plazo que el Bitcoin llegue a $75.000. Es decir, ya sea que este crecimiento provenga de los niveles actuales o si retrocedemos hasta el 200 de la media móvil o incluso retrocedemos más a fondo para un retroceso de algo más serio, eso también puede suceder, no lo descarto, por ejemplo, el 50 de la media móvil y luego subiremos. En cualquier caso, los 75.000 ahora están a la vista. Desde mi punto de vista, es bastante probable que veamos estas cifras. No son cifras altas ahora, hasta fin de año. Es bastante probable. Bueno, ese es un objetivo mínimo para mí con respecto al Bitcoin. Esto se refiere al gráfico diario, es decir, volviendo a la revisión anterior que fue reciente. Ahora mismo, esta es la situación. En el gráfico de 4 horas, seguimos actualizando los máximos históricos, sin embargo, el indicador aún no ha mostrado una fuerza especial y continúa dibujando máximos cada vez más bajos que el anterior. Es decir, si consideramos este movimiento como una divergencia, se está intensificando, pero repito, esta divergencia no está bien definida, es débil y puede eliminarse incluso dentro del actual rango lateral. Pero si de repente los toros logran eliminar toda esta liquidez aquí, aquí y allí, entonces la divergencia se eliminará con un salto hacia arriba, por encima del primer máximo, desde donde comenzó la divergencia. Y, a juzgar por el precio, esto debería ser un disparo hacia algún lugar, al menos hacia R4, quizás incluso más cerca de la marca de $70.000. Algo así, no descarto tal escenario, no sé, la verdad. Porque en el gráfico diario el precio está en un rango lateral y se mueve alrededor de sus medias móviles básicas durante mucho tiempo, y no puedo garantizar ahora mismo, ni siquiera con una probabilidad normal, que subirá o bajará. A medio plazo, hacia arriba, lo he estado diciendo desde hace tiempo y lo he estado esperando mucho. A corto plazo, en el gráfico diario me he protegido. He cerrado mi posición corta en 65 a 190, con un stop de activación en el cierre por encima de la marca de 68 a 500. No me interesa nada más. Pero, de nuevo, con este contrato corto protejo mi cartera larga, que, por cierto, ya se ha recuperado bastante bien. Me refiero a la cartera larga pública. La última vez que se lo mostré, el rendimiento se redujo al 17% sobre el total de la inversión. Ahora se ha recuperado. Esta es la misma tabla con el mismo hashtag table. Más 27,3%, es decir, ha crecido un 10% gracias al último aumento del PALTI. Quiero ver al menos una marca del 30%, preferiblemente del 50%, para tomar una decisión adicional, porque hasta ahora hay monedas que se han recuperado muy poco y su potencial es mucho más alto, como el mismo C98, por ejemplo.
El potencial de envío es alto, el potencial de FET es alto, Litecoin tiene un potencial realmente cósmico, según lo que se acumula, puede dispararse de una sola vez hasta 240, no, sé, hacia algún lugar por ahí, de una sola flecha, que ni siquiera se detendrá para dar la oportunidad de volver a entrar. Y mañana veré si el precio cierra por encima del máximo, es decir, se formará un doble fondo, tal vez no espere a este stop y simplemente salga a los precios actuales. De todos modos, ahora también hay una posición larga en Ethereum, como ustedes saben, y en un futuro cercano, si consideramos algunas operaciones, principalmente estoy dando muchas operaciones en el canal de Telegram, en este canal de trading. Allí hay muchas operaciones a corto plazo. ¿Quién comercia? Sabe, hemos obtenido un buen beneficio de todos estos fragmentos últimamente. En el canal general, por ahora planeo dar solo Bitcoin, Ether y Solana, máximo Solana. Bueno, como los más estables en este momento, son uno de los activos más estables que son más predecibles que todos los demás altcoins. Para no tener que cargar con esta parte de la responsabilidad por todo lo que sea. Luego, Total Tree es interesante. Sí, recuerden, en el vídeo anterior hablé sobre la importancia de la marca de 620 mil millones de dólares, es decir, ahora Total 3 está intentando superarla, esos son los PROL. Y recordaré que si se cierra la semana por encima de la marca de 620 mil millones de dólares, en general, esto también será una buena señal de reversión con objetivos potencialmente en el mismo doble fondo, aproximadamente en 720 mil millones de dólares. Bueno, es un objetivo adecuado, en principio, muy lógico. No habrá ningún problema en ir allí. Es abril, es un despegue que el Bitcoin superó hace mucho tiempo. Algunos altcoins lo superaron y muchos memes también superaron este despegue. Pero la mayoría del mercado no ha cubierto eso. Esto se puede ver en Total 3, y al menos ir allí y cerrar sería el escenario ideal. Bueno, y es el que más espero. Pero repito, esperemos el cierre de esta semana y veamos dónde ha cerrado. Si hay 620 mil millones de dólares, excelente. Es decir, se puede aumentar el riesgo. Se puede aumentar el riesgo. Además, recuerdo que hoy también escribí en el canal de Telegram, estamos viendo algo de China. Miren cómo se dispara su gráfico. Es decir, estos son sus índices generales, es el gráfico diario, por cierto, es decir, literalmente desde el 12 de septiembre en 2 semanas, un aumento del 22%. Es un crecimiento loco. En mi opinión, este aumento ha batido todos los récords. En los últimos años desde 2020, cuando se anunciaron algunos estímulos infinitos. Y esto, por cierto, también escribí sobre esto, crea precisamente un beneficio para los activos volátiles, ya que aumenta la liquidez mundial en el sistema. ¿Por qué es importante? Simple, hoy ya escribí sobre esto, pero ahora se los mostraré de manera visual. Aquí está el Bitcoin. Vamos a mostrarlo así, en un gráfico limpio. Vaya, aquí tampoco hay un gráfico limpio. Está bien, eliminaré todo. Y aquí, abajo, lo añadí justo antes del resumen para que lo miren. Gráfico de la liquidez mundial en el sistema. Índice de liquidez mundial. Ven, está creciendo. Ahora está creciendo y últimamente ha habido convergencia, es decir, una convergencia. El precio del Bitcoin está cayendo en total. Es decir, máximos decrecientes, mínimos decrecientes, y el gráfico de liquidez está creciendo, y el fondo está creciendo al mismo tiempo. Y esta divergencia, probablemente, se ajustará según las reglas del análisis técnico. Y se ha trabajado en cómo todo este gran banderín global, he estado hablando, se ve en la semana y hacia allí con la actualización del último máximo de este. Si observamos cómo se comporta el Bitcoin, la liquidez se maneja muy bien, se mueve literalmente detrás de la liquidez. Es decir, hace un año hubo una caída en agosto-septiembre y vemos que la liquidez también ha disminuido. Por ejemplo, la caída en enero. Sí, aquí está la parte de la aceptación del Bitcoin ETF, pero también la liquidez se ha ajustado. A continuación, la caída de junio del 23 y la liquidez aquí. Luego, la caída, la crisis bancaria de marzo del 23 y la liquidez aquí en la caída. Es decir, los mínimos históricos del Bitcoin en el sentido de este ciclo no son los mínimos más bajos de este ciclo, son los mínimos, la mayor caída en la liquidez. Es decir, la correlación entre la liquidez mundial y el activo de riesgo, que hasta ahora sigue siendo el Bitcoin, es muy alta, muy. Y ahora, repito, vemos lo que se llama convergencia.
Cuando nos movimos, crecimos, crecimos, luego nos movimos en un rango lateral. El Bitcoin en ese momento estaba disminuyendo, es decir, descargando los indicadores, y la liquidez continuó creciendo, mientras que el precio del Bitcoin seguía cayendo. Convergencia, precio hacia abajo, indicador hacia arriba, es decir, este resorte se está comprimiendo, y es muy probable que ahora mismo seamos testigos del inicio de este disparo. Cuando finalmente este dinero comience a fluir hacia los activos, especialmente después de que el mercado recibió positivamente la reducción de la tasa en medio punto por parte de la Reserva Federal, después de que China inyecte casi 150.000 millones de dólares en el sistema, esto representa un riesgo en los mercados. Y desde mi punto de vista, esto debe aprovecharse hasta fin de año. Debe utilizarse tanto en el contexto de una buena salida rentable de la cartera a medio plazo que he acumulado, como en el contexto de nuevas operaciones a medio plazo y también a corto plazo. Es decir, en principio, el beneficio puede ser bastante bueno. Es muy probable que esté comenzando la fase del mercado que he estado esperando durante los últimos 5 meses. Largo, ha sido una larga espera, la primera vez que hay un periodo correctivo tan prolongado después del halving, pero es muy probable que sea esto. De todos modos, los mantendré informados, grabaré vídeos y todo estará bien. No los dejaré sin análisis. Si hay entradas o salidas en algún lugar, también les escribiré. Bueno, lo comunicaré, o en Telegram o en YouTube. Gracias a todos. Así son las cosas. Estuvo en contacto Mozart, y hasta luego.